Me encuentro con Arturo Boyacá, futbolista y actualmente director técnico del equipo de fútbol del Gimnasio Moderno, quien nos va a dar una entrevista y nos va a contar acerca de su profesión y sus asuntos personales. Gracias, Arturo, por darnos la entrevista. No, a ustedes con mucho gusto. ¿Cómo fue el inicio de su carrera en Santa Fe? Bueno, yo creo que como la mayoría de los chicos, siempre con alguna ilusión, con algún sueño de jugar fútbol, pues desde muy joven me vinculé a Santa Fe como institución en equipos juveniles y tuve la oportunidad de ir ascendiendo hasta tener esa posibilidad de estar ya en el equipo de reservas de Santa Fe y estar con el equipo profesional. ¿Quién le inculcó ese amor por el fútbol? ¿Tiene familia futbolista o cómo nace esa pasión? Pues digamos que sí, en el caso nuestro es un tema de cuna, congénito, tal vez tíos jugaron fútbol, mi papá también jugó fútbol. ¿Profesional? No, a nivel aficionado, pero uno no puede olvidar esos primeros momentos, ese contacto con el fútbol, cuando seguramente nos regalaron el primer balón y lo cuidamos y era la opción y la posibilidad como para hacer parte ya de un equipo, de un grupo de amigos del barrio, y así fuimos creciendo en un fútbol. Desde que yo tengo uso de razón, pues afortunadamente he estado vinculado a esta actividad. ¿Y quién me la inculcó? Yo creo que el ambiente, el entorno donde vivíamos nos daba esa opción de escoger el fútbol. No teníamos tantas posibilidades, pero llegó el fútbol en ese momento y pues por supuesto que ese fue el gran generador para que nosotros nos pudiéramos desarrollar. Tenemos entendido que se retiró muy joven del fútbol profesional, o no del fútbol profesional, sino de su carrera como jugador profesional. ¿Por qué lo hizo tan joven? Siempre tenía, digamos que un dilema en cuanto a lo que debía ser mi futuro como jugador de fútbol. Si no estaba garantizado, lo más claro para mí era el tema del estudio y mi formación. Así que me parece que en un momento definitivo debo tomar una decisión, ya después de haber estado en Santa Fe, después de haber tenido una experiencia con el Bucaramanga, y es cuando definitivamente decido que me quedo en Bogotá para seguir mis estudios universitarios, y desde luego empieza mi pasión por no desvincularme de la actividad del fútbol como jugador, y empieza mi formación como entrenador. Después de retirarse como jugador profesional, fue a estudiar en Alemania. ¿Cómo fue esa experiencia estudiando el fútbol europeo? Desde luego que comencé acá. Yo digamos que escogí la carrera de administrador de empresas porque era la que más opciones y posibilidades me daba en ese proyecto formativo para lograr ser entrenador de fútbol. Si bien es cierto, la administración y sus principios básicos, como controlar, planear, ejecutar, pues era lo que yo necesitaba en su momento. Pero entendía claramente que terminaba mis estudios acá universitarios, tendría que hacer una especialización como entrenador de fútbol. Así fue que estando en la universidad tuve esa posibilidad de tener contacto con la Universidad de Deportes de Colonia. En ese entonces, digamos, no era tan inmediato esa comunicación, y yo podía mandar una carta en un semestre y me respondían en el siguiente semestre, y así se fue dando esa opción para que cuando terminara mi pregrado aquí en la universidad pudiera estar ya en la Universidad de Deportes de Colonia. ¿Y cómo hizo con el idioma? ¿Sabe usted alemán? Sí, desde luego, sabía que estudiarlo y yo lo aprendí, bueno, no lo aprendí, aquí comencé mis estudios como con 3 años, 4 años de anticipación a viajar a Alemania, y cuando llego allá pues tengo que seguirlos intensificando porque las clases en la universidad son en el idioma nativo. ¿Cómo fue volver a Santa Fe después de tanto tiempo? ¿Qué se siente regresar a casa después de 10 años?
Pues yo he tenido esa oportunidad de dirigir a Santa Fe profesional en 3 ocasiones. Digamos que era una de las expectativas que me ha forjado de ser entrenador de fútbol para tener esa oportunidad. Y pues efectivamente a mi llegada de Alemania tengo mi primera experiencia con el equipo de fútbol profesional como asistente técnico de Héctor Javier Céspedes en el año tal vez 91, pero en el 92, 93 voy al Deportes Tolima y inicio ya directamente como entrenador de fútbol profesional, y ya a mediados del 93 pues es cuando es mi primera incursión en el fútbol como entrenador de Santa Fe. Estaba en Santa Fe en el 93, 94, volví nuevamente a ser entrenador de fútbol profesional en el 2002, 2003 en Santa Fe, y mi última incursión fue en el 2011. ¿Por qué cree usted que no ha tenido continuidad dirigiendo el fútbol colombiano? Bueno, digamos que esas son las condiciones del mercado también, ¿no? Uno quisiera que aquí se diera tanta continuidad como lo ocurre en algunos equipos europeos, pero lamentablemente no es así. Influyen muchas cosas. Fundamentalmente nosotros somos un país que vemos el fútbol desde esa óptica resultadista, e incluso aún haciendo buenas campañas pues no hay esa posibilidad de continuidad. Esos son un poco los rigores de esta actividad. Yo he tenido la opción, la posibilidad de trabajar en varios equipos en Colombia, como Tolima, como Quindío, como Unión Magdalena, pero también he estado por Venezuela, por Ecuador, y pues siempre estamos en la actividad, pendientes desde luego de seguir teniendo oportunidades que le garanticen a uno estabilidad por un lado, y por supuesto que siendo competitivos poder ganar. Usted ha estado en varios equipos europeos. ¿Qué cree que es lo que le falta al fútbol colombiano para subir el nivel? Yo creo que es un tema cultural, por un lado, ¿no? El fútbol también es un reflejo de lo que son las sociedades, y en ese orden, pues por eso los equipos que están en los primeros lugares como Alemania, o los campeones como Italia o España, para hablar de Europa, pues también reflejan un poco lo que es su organización. Yo creo que en ese aspecto pues seguimos aprendiendo, y dentro de la organización el tema fundamental es lo de la formación de nuestros profesionales, de nuestros jugadores de fútbol, de nuestros entrenadores, de nuestros directivos, y ahí es donde la brecha se agranda un poquitico frente a las posibilidades que hay en un fútbol mucho más desarrollado. Actualmente usted es el técnico del Gimnasio Moderno. ¿Cómo es esta experiencia de trabajar con jóvenes que toman el fútbol como un hobby y no como una carrera profesional? Muy buena ha sido la experiencia, desde luego que las cosas también han cambiado. Hoy por hoy el fútbol también es fundamental dentro del proceso formativo de los chicos. Antes, cuando nuestros padres jugaban fútbol o nosotros jugábamos fútbol, pues como que era sinónimo de diversión, de hobby. No, hoy el fútbol también hace parte de la formación de los chicos, incluso en las universidades. Hoy la cátedra del fútbol en varias universidades se dicta porque también le da opciones y posibilidades a través del fútbol de tener un comportamiento idóneo, profesional en cualquier otra actividad. Así que la experiencia ha sido muy positiva y muy buena, porque se toma en el Gimnasio Moderno como una opción y una posibilidad más dentro de ese proceso de desarrollo integral que deben tener los alumnos del gimnasio. El fútbol es un deporte de sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio más grande que ha tenido que hacer en cuanto a su familia por estar vinculado a este deporte? Sí, por supuesto, esa pasión con la que nosotros vivimos el fútbol seguramente genera muchos esfuerzos y sacrificios para la gente nuestra. He contado también con el apoyo permanente de mi familia, y eso ha sido fundamental para el desarrollo de mi carrera. Sin embargo, pues ellos también sufren muchas veces
las dificultades que es el desarrollo de nuestra actividad. Ya por último, ¿nos puede decir alguna frase en alemán? Dankeschön, auf Wiedersehen.